Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana 30 minutos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de día lunes 4 de octubre de 2021. Gracias también por estar desde muy tempranas horas de la mañana compartiendo con nosotros nuestra señal. Por supuesto, informándose, y ahora vamos en esta hora y media a conocer temas importantes en el análisis que nos corresponde desarrollar a lo largo de esta hora y media. Quiero dar la más cordial bienvenida para hacer un análisis de varios temas legislativos, varios temas de país, con Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ernesto. Gracias y feliz inicio de semana a la población salvadoreña que nos sintoniza en esta mañana de lunes. Gracias por la invitación y pues es un honor comenzar la semana en el programa, Ernesto. Gracias. No, gracias a ti también, y creo que como lo hemos venido expresando todos estos días, es importante nuevamente exhortarle a todos y cada uno de nosotros, recordarles no bajar la guardia y tomar en consideración lo que está sucediendo de manera muy seria con respecto a los contagios de COVID-19. No hay un entorno para cualquier persona, de algún familiar, algún amigo, que no esté padeciendo la enfermedad o el contagio, y que esto de alguna manera esté elevando los casos de muerte, porque ya las autoridades ya expresaron que hemos tenido en los últimos días la semana de mayor letalidad, y esto de alguna manera nos conlleva también, en todo caso, Claudia, poder estimular, llamar a la reflexión a la población, acatar muy bien las recomendaciones para evitar que esto se siga saliendo quizás fuera del control. Así es, Ernesto. Y realmente que aunque las autoridades digan que fue la semana de mayor letalidad, eso no quita que esta semana pueda ser mayor incluso. Entonces creo que sí es muy importante que, bueno, no escatimemos en medidas de bioseguridad en nuestros lugares de trabajo, en los lugares de estudio también, que las personas que aún no han accedido a la vacuna, pues este es un servicio de salud pública que está accesible a toda la población también. Creemos que es muy importante, ya se está poniendo la tercera dosis. Además, para aquellas personas que se vacunaron al inicio de la campaña de vacunación, ¿verdad? Para que puedan reforzar, y justamente hagámoslo por amor a nuestras familias, al país también, usar mascarilla, guardar distancia en entornos donde hay otras personas, y en nuestros lugares de trabajo pues también utilizarla en todo momento. Bueno, así es que desde ya nuevamente el llamado para poder tomar en consideración todas estas situaciones. Teníamos días de no compartir, Seth, sin duda alguna estabas pasando por tu etapa de maternidad y ahora pues desde luego siempre trabajando muy activa en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es tu valoración de todo lo que ahí se ha manejado hasta este momento? ¿Cómo se está manejando? Ya vamos a ver parte puntual de algunos temas que me parece que son interesantes colocarlos sobre la mesa y que tienen que ver precisamente con aspectos meramente legislativos. Sí, bueno, como ya sabíamos, la Asamblea Legislativa está con un esquema totalmente diferente al que habíamos observado en otros momentos del país. Y es importante decir que parece que se está imponiendo hasta cierto punto, de una manera muy evidente, que la bancada que tiene una mayoría en la Asamblea Legislativa está tomando decisiones, muchas de una manera inconsulta, muchas de una manera demasiado rápida, de una manera express, abusando de este recurso, de este mecanismo de la dispensa de trámite, también en temas que son importantes para el país. También vemos que se han aprobado desde el 1 de mayo, desde el primer momento de esta legislatura, se han aprobado leyes para ir haciendo un ajedrez político que permita al gobierno, a la administración actual y al partido oficial, digámoslo así, acumular más poder. Movimientos claves han sido obviamente la destitución de fiscal, de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, también el tema de la reforma a la carrera judicial, que ha sido
un movimiento también que quitaba el último mecanismo de control independiente de la Constitución, que son los jueces. Se dice mucho, Ernesto, y aquí hay que hacer una aclaración importante, que es una depuración judicial. Honestamente no me lo parece. Una depuración judicial debe poner al centro al usuario, el usuario del sistema de justicia, especialmente a los abogados y abogadas que se ganan la vida yendo a los tribunales. Estas reformas a la ley de la carrera judicial no establecen ningún criterio para seleccionar a aquellos jueces que deben salir de la carrera judicial o que deben suspender su función. Más bien habla nada más de un tema de edad, por ejemplo, pero no fortalece mecanismos de denuncia como la sección de investigación judicial, por ejemplo. Y así, en el tema económico también, hemos visto algunos decretos o algún trabajo que se ha dado del tema de vivienda, por ejemplo, o la vez pasada que se aprobó una ley especial para lograr captar más fondos a través de ANDA, perdonando intereses, moratorios, ¿verdad? Pero al final, claro, es una relación ganar-ganar, donde el Estado necesita recursos y también da las facilidades a la gente para que pague los intereses moratorios que puede deber. Pero, por ejemplo, en esa parte nosotros propusimos que después de todo el proceso, que eran 180 días, de que ANDA iba a estar recogiendo aquellos pagos tardíos, perdonando moras, perdonando intereses, se pudiera dar un informe a la Asamblea Legislativa para que pudiéramos saber cuántas personas se habían abocado a esa facilidad, teniendo en cuenta que uno de los principales problemas de nuestro país es la falta de acceso al agua potable. Mucha gente le llega el recibo, pero del chorro lo que sale es aire. Entonces, propusimos algo para que hubiesen datos para saber en qué áreas del país la gente pues simplemente no pagaba porque no le cae el servicio del agua, ¿verdad? Para poder tener información para mejorar, y eso no fue aceptado. Entonces estamos viendo que de parte de los demás partidos que no somos del oficialismo se están haciendo propuestas reiteradamente y no son tomadas en cuenta. Ni siquiera son tomadas en cuenta en las comisiones, no son agendadas en las comisiones donde pues se han propuesto, bueno, el partido Vamos propusimos, por ejemplo, quitar el IVA a la canasta básica como una medida de alivio económico. También propusimos la derogatoria de la ley Bitcoin y de la ley del fideicomiso Bitcoin, viendo el gran descontento ciudadano que se manifestó, bueno, el 15 de septiembre y días previos también, incluso previos a la entrada en vigor de esta ley. Y pues para nosotros vimos importante que hubiese una reacción ante el descontento que se había visto en encuestas, se había visto en peticiones formales reiteradas a la Asamblea Legislativa y en encuestas de opinión también. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo justamente escuchando el clamor de la población y los temas que le interesa a la población, pero parece que en la Asamblea Legislativa la agenda es propiciar la concentración de poder y quitarle controles al Ejecutivo y quitar controles al poder. A ver, de toda esa serie de, digamos, de situaciones que están ocurriendo en la Asamblea Legislativa y que desde luego está relacionado con el tema de la participación, la discusión que deben de tener, hay un elemento de la cual recojo y que creo que es importante también colocarlo esta semana, porque en medio de toda esta serie de temas está un punto que es medular en el quehacer de la economía doméstica, y nos referimos precisamente al alto costo que están experimentando algunos precios de la canasta básica. Recién este fin de semana vi un tuit en el que decías que lo justo y que no paguen impuestos por lo que es necesario para vivir, para que alcance, queremos una canasta sin IVA. Estabas haciendo una propuesta que busque de alguna manera eliminar el IVA a los productos de la canasta básica. Sí, cuéntame un poquito sobre esto, porque al final, como te digo, estamos en medio de una serie de acontecimientos que por un lado tienen que ver con aspectos o medidas económicas. Ya vimos el tema del Bitcoin, ya hemos visto también, bueno, vamos a hablar también del tema del presupuesto, que por cierto ya se presentó a la Asamblea Legislativa. En la segunda parte estará con nosotros el ministro de Hacienda hablando de ello, entre otros temas que tienen que ver con el quehacer de la economía del país. Sí.
Bueno, en el país pasan muchas cosas, Ernesto. Hay muchos temas, hay lucha de poder, ¿verdad? Hay descontento ciudadano, pero en el fondo el tema que más le interesa a la población salvadoreña es la economía. La economía es el tema fundamental de nuestro país y que estamos viendo muy pocas medidas, muy pocas propuestas y muy pocas decisiones orientadas a aliviar la situación económica de los salvadoreños. Sí estamos viendo medidas, sí estamos viendo propuestas de ley, iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa para aliviar la situación económica del Ejecutivo, para aliviar, digamos, esta situación de mala administración de los recursos públicos que está teniendo el Ejecutivo. Pero para la población que está sin empleo, para la población que está con problemas de, digamos, de poder pagar aquellas responsabilidades, la luz eléctrica demasiado cara, también el servicio de agua no es adecuado y también se le cobra a la población. Los precios de los alimentos están muy altos actualmente y los salvadoreños están en una crisis económica de la economía familiar, ¿verdad? Nosotros vimos eso y de hecho desde la campaña electoral lo estábamos analizando y como partido hicimos una propuesta de campaña que era hacer quitarle el IVA a la canasta básica. Hace unas semanas cumplimos esa promesa de hacer la propuesta a la Asamblea Legislativa y lo que hicimos fue proponer un decreto transitorio para que durante un año una lista de productos alimenticios, no solo de la canasta básica, sino otros también que no están incluidos y que son importantes. La leche para niños, por ejemplo, los lácteos también que no están incluidos en la canasta básica, también los huevos, por ejemplo, etcétera. Diferentes alimentos tengan un IVA del 0%. Es una propuesta, ¿verdad?, que nosotros la hicimos honrando una promesa de campaña, pero también pensando en que es necesario colocar el tema de lo económico en la agenda de la discusión nacional. Tenemos crisis obviamente en temas institucionales y estamos también trabajando en línea para eso. Tenemos crisis en temas de seguridad y también estamos al tanto y estamos pendientes de proponer y hacer nuestra labor en ese tema. Pero sabemos que lo que más le aprieta a la gente en su vida diaria es la economía. Y por eso creemos que era importante poner esta propuesta, porque también la discusión tiene que tornarse a eso. Vimos ayer en la noche que se revelaba el tema de esos Pandora Papers, ¿verdad? Donde en resumidas cuentas es que existen países, ¿verdad? Existen empresas que prestan servicios para que empresas se puedan crear de la noche a la mañana, estas empresas de papel, para facilitar, por ejemplo, el no pago de impuestos y a veces otras actividades ilícitas. Esto es una muestra de la gran injusticia que a nivel mundial sucede. ¿Cómo es posible que grandes empresarios o políticos de todo el mundo puedan abocarse a estos mecanismos para no pagar impuestos por haber comprado un condominio o una propiedad millonaria, por ejemplo, pero nuestra gente en el día a día sí tenga que pagar impuestos por lo que va a comer o por las medicinas o por servicios que son esenciales para la vida? Creo que es un momento que la humanidad ha llegado y en nuestro país tenemos que tener esa claridad de que si no cambiamos la estructura en la que funciona la economía, si no cambiamos la forma en la que los privilegios se le dan a algunos pocos y se le niegan a las mayorías las facilidades para vivir, vamos a ir cada vez más a un abismo del que vamos a tener muchas dificultades para salir. Bueno, y a propósito, ya que mencionas realmente esa investigación que surgió en medios internacionales y que convocó precisamente a certificarse a través de varios medios de comunicación, y que ha sido publicada y revelada, donde también hay dos figuras políticas salvadoreñas, ¿no?, que tienen que ver precisamente de esa investigación internacional, en la cual se dio la apertura de empresas en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas, sí, ¿verdad?, en la que varios, dos de ellos se mencionan, y hemos tenido ya conocimiento que el expresidente de la República, el señor Cristiani, abrió 16 empresas de papel en las Islas Vírgenes. Ahí también se hablaba de la presencia del ex presidente Francisco Flores también. Entonces, es una situación que se coloca también en el contexto de una situación en la, bueno, ¿y qué país realmente, en qué mundo estamos viviendo, ¿no?
Sí, en un mundo totalmente desigual, sin duda, y donde esas desigualdades se expresan en mecanismos como estos y otros muchos, ¿verdad? De hecho, la pandemia en la humanidad, en ese momento que estamos viviendo tan complejo, nos ha puesto a reflexionar a muchas élites a nivel mundial de la necesidad de que quienes tienen más aporten. Y bueno, obviamente en esta investigación sale a relucir el nombre del expresidente Cristiani y cómo se abocó a este mecanismo también para, presumiblemente, ¿verdad?, evadir impuestos, por ejemplo, o tener facilidades de manejo del dinero que en el país, dentro del país, no se tiene. Pero es importante decir, esta investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Faro ha formado parte de esta investigación, está señalando al presidente Cristiani. De hecho, en esta investigación participó Daniel Lizárraga, el periodista al que se le fue negada la entrada al país, el periodista mexicano al que le fue negada la entrada al país porque no se le pudo comprobar, entre comillas, que era periodista. Él participó en esto, ¿verdad? Es importante decir ese tema y que el periodismo de investigación a nivel nacional como a nivel latinoamericano hace este tipo de hallazgos importantes. Para nosotros creemos que lo que la investigación dice es que el expresidente, pues que abrió esas 16 empresas en países que son paraísos fiscales y que hizo accionistas a sus familiares y hizo transferencias de capital a estos países. Son mecanismos que facilitan, ¿verdad?, el lavado de dinero, que facilitan el no pago de impuestos, que facilitan algunos hechos ilícitos, no necesariamente, porque la investigación habla de que no necesariamente es algo ilegal, pero lo que sí hay que dejar claro es que este tipo de mecanismos facilitan esas prácticas. Igual que el Bitcoin es otro mecanismo ahora novedoso, que ahora está en boga también, que facilita el no pago de impuestos, el lavado de dinero y evadir responsabilidades. No es algo ilegal, pero se puede prestar a ello. Claro. Y por ello es importante regular algunos temas, por ejemplo con el Bitcoin, porque podría parecerse, ¿verdad?, un mecanismo que también facilita que la injusticia, que quienes tienen privilegios, quienes tienen acceso a más recursos, no estén obligados a compartirlos, o más bien que las ganancias, o como dicen, se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias. A ver, ya que mencionas también esto del Bitcoin, tú decías recientemente en unas declaraciones que es importante que se hagan los ajustes o las reformas pertinentes para evitar que esto de alguna manera vaya a tener un impacto negativo en la población. Decías, lo que la gente dice es claro, no quiere el Bitcoin. Tú, digamos, sos consecuente con las expresiones y manifestaciones, que por cierto, gran parte de ello han tenido que ver con los acontecimientos del pasado 15 de septiembre. Así es. Me parece que la aprobación de la ley Bitcoin y su inminente entrada en vigencia el 7 de septiembre fue un disparador del descontento. Ya lo dije al inicio del programa, Ernesto, es que aquí el gran tema es la economía. Y la gente está viendo que hay desempleo, la gente está viendo que nuestro riesgo como país está aumentando y que nos aproximamos, si no se toman medidas serias, a una crisis financiera importante. La gente está viendo que se está legislando para concentrar poder, para quitar la independencia judicial, que se está legislando para que unos pocos puedan quedar en la impunidad, por ejemplo, con la ley Alaví. Pero no está viendo la gente que se esté legislando y que se estén haciendo medidas contundentes, decididas, serias y sostenibles en el tiempo para que la situación económica del país se estabilice y que la situación económica del país beneficie no a unos pocos, sino que empiece a ser justa para la mayoría. Por lo tanto, creo que la gente tuvo un disparador con el tema del Bitcoin, porque esa fue la gran solución y la gran propuesta del Ejecutivo a la situación económica actual. Y se nos dijo que era para tener inclusión financiera, por ejemplo. Se nos habló de innovación, de entrar en un mundo de tecnología, pero en la práctica la gente rechaza el Bitcoin y no lo rechaza por ignorancia necesariamente.
Ya hemos visto varias encuestas de opinión de casas serias que dicen que la mayoría de la población no confía en las intenciones que hay detrás de la aprobación de la ley Bitcoin, que no desea ocuparlo y que no desea que se le imponga como una moneda de curso legal. La gente lo rechaza no por ignorancia, sino porque comprende que se le quiere sorprender en su buena fe, aprobando algo que no se comprende para la mayoría, que no está claro ni ha sido explicado cómo va a beneficiar la economía del país y que tampoco parece una medida que sea sostenible en el tiempo. Más bien la gente lo dice, no lo digo yo, lo está diciendo la gente. Lo que ellos perciben es que va a beneficiar a los grandes empresarios y a algunos inversionistas y al gobierno. Es lo que hemos dicho. Parece que en primer lugar está el Estado, en primer lugar está quienes tienen poder y después va la gente. Entonces, si nosotros no creemos que Bitcoin como tecnología sea algo malo, ¿verdad? Las tecnologías son en sí mismas neutrales, depende del uso que se les dé, pero la forma en la que se ha impuesto esa ley, la forma en la que también se han tomado decisiones que no quedan claras del todo cómo nos van a beneficiar, por ejemplo, la Chivo Wallet, ¿verdad? ¿De dónde ha salido o esta empresa, ¿verdad? ¿Es privada o es pública, ¿verdad? Es una empresa que está fundada con fondos públicos, pero no hay transparencia de cómo se van a repartir las ganancias, por ejemplo. Fíjate que hay dos preguntas bien importantes a propósito del trabajo legislativo y lo que se puede hacer para indagar sobre esos dos temas, lo que tú mencionabas sobre el negocio del Bitcoin, cómo siendo una empresa privada está de alguna manera tratándose y viéndose desde la Asamblea Legislativa. Esa es la primera pregunta que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Sí. Eso, y también regresando al tema de Panamá, el Pandora Paper, que creo que es importante, dice acá que se puede hacer desde la Asamblea Legislativa para hacer una investigación profunda. Yo no sé, y voy a ser muy responsable, porque de quien se menciona, y lo he visto directamente, del señor Cristiani, no de Francisco Flores, ¿verdad? Yo creo que eso ha sido más, no sé si de él también se menciona, corrígeme, Claudia. Y no quiero caer un poco en la irresponsabilidad, pero sí del señor Cristiani creo que sí se maneja sobre la presunta digamos, acción de apertura de oficinas de esa naturaleza en esto. Pero bueno, el punto es que también puede entrar sobre digamos, un proceso de investigación en la Asamblea Legislativa. Sí, lo que sucede con lo de Francisco Flores, Ernesto, es que una de las empresas que constituyó el presidente Cristiani, en una de sus empresas participó una persona que ya falleció, ¿verdad? Pero que estuvo involucrada y que trabajó con Francisco Flores, que estuvo involucrada y señalada en el desvío de fondos de Taiwán. Por lo tanto, bueno, esta investigación ha revisado documentos de hace muchísimos años, cuando el expresidente Cristiani salió de su cargo, ¿verdad? Y qué fue lo que hizo, qué mecanismos ocupó en el marco de estos paraísos fiscales para manejar parte o su patrimonio o parte de él, ¿verdad? Y bueno, ¿qué puede hacer la Asamblea Legislativa? Esto no es nuevo. Ya hemos visto los Panama Papers, hemos visto otro tipo de investigaciones parecidas, pero es lo que estamos diciendo. Hemos puesto una propuesta para que la canasta básica no tenga IVA o no tenga impuestos, ¿verdad?, durante un año. Pero ¿qué pasa con todos aquellos privilegios fiscales que sí se dan y todos aquellos espacios que permiten la elusión y la evasión de impuestos? Por eso es la pregunta que te hacía, perdón que te interrumpa, por eso te decía, ¿qué alcance puede tener una investigación de esta para tener resonancia en la Asamblea Legislativa y se pueda de alguna manera indagar más? Bueno, en el tema del Bitcoin, por ejemplo, pues no sé si la correlación de fuerzas te permita, yo sé que es bien difícil, sobre todo porque hay una mayoría consignada a la parte oficial. Pero en este tema muy en particular también, que es el que de alguna manera está vigente. Bueno, sería muy interesante, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa manda a llamar a los periodistas de investigación del Faro para que puedan compartir más información sobre cómo funciona este tipo de mecanismos y según la extensa revisión de documentos que han hecho desde el equipo del Faro, por ejemplo, puedan proponer o puedan dar a conocer a la Asamblea Legislativa cuáles son los espacios que se presta para que personas de cualquier signo político, porque el expresidente Cristiani no ha sido el único, ¿verdad?,
Bueno, aquí salieron, la vez anterior, te recuerdas, en el caso de Panama Paper, salieron una gran cantidad de personas, empresarios, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué se puede proponer desde la Asamblea Legislativa? En el caso nuestro, desde la campaña, hicimos una propuesta para establecer el tema de la renta global, por ejemplo, y es que se graben los impuestos de la renta todos por igual. No todos como un solo bloque de ingresos, ¿verdad? Y no según el tipo de ingresos de que se trate. Entonces, si es un ingreso, por ejemplo, ya sea por dividendos de acciones o un ingreso por salario o de otro tipo que sea gravable con el impuesto de renta, se hace un solo monto y ese monto es gravado con el mismo porcentaje y no con porcentajes distintos. Este tema está sumamente estudiado y hay muchísimas propuestas de parte de organizaciones serias de la academia y de la sociedad civil que han analizado en profundidad y sin un interés político partidario este tema de la justicia fiscal en nuestro país. Entonces, por ahí creo, ¿verdad? Y en el tema del Bitcoin hay algo también que hay que poner atención y aquí invito a la población salvadoreña a estar atentos también al tema de el anuncio que se ha hecho, que se ha empezado a hacer minería de Bitcoin en el país. Trascendencia digamos, que tiene que ver con someter a consideración procesos de comercialización, venta y producción de energía sobre la base de esta moneda. Sí, porque y a mí me gusta no llamarle moneda al Bitcoin, porque no es una moneda. Ahorita es una moneda por un artificio legal, pero realmente es un activo de especulación. Es decir, no tiene las funciones del dinero por su inestabilidad. Ya sabemos que el precio varía mucho. Y el problema, además de que varíe mucho, ¿verdad?, es que usted no puede estar esperando que el precio suba o que el precio baje para comprar su comida. Usted no puede estar, necesariamente tiene que estar pendiente de si el Bitcoin ha subido o ha bajado, o si en la Chiva Wallet tiene 29, tiene 35, tiene 28 dólares. Usted necesita pagar el recibo del agua que llega todos los meses. Necesita pagar la educación de los niños que todos los meses hay que hacerlo. Hay que comprar comida. Cuando se acaba la gasolina, pues en ese momento hay que comprarla. Entonces, no podemos estar esperando. Por eso sabemos que el Bitcoin no cumple las funciones del dinero por esa inestabilidad. Ahora bien, también como tecnología tiene toda una serie de procesos que ocupa supercomputadoras y centros llenos de computadoras con una alta capacidad de procesamiento y que para enfriar esos equipos y mantenerlos funcionando se necesita una cantidad muy grande de energía. El presidente anunció la semana pasada que ya se estaba iniciando el minado de Bitcoin y esto, como es costumbre, deja más preguntas que respuestas. Por ejemplo, estas empresas que están haciendo la minería de Bitcoin con los recursos de la con la energía geotérmica, ¿verdad? Que es una de las más baratas y de las más limpias que tenemos como país. Lo está haciendo un ente privado o un ente público, por ejemplo, y aquí pues hay que dejar esas preguntas. Y si es público, ¿de dónde salieron los fondos? ¿Cómo se está financiando? ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué institución está encargada de hacerlo? Esas preguntas quedan si fuera público, pero si fuera privado, hay que saber qué empresa es la que está minando y, por ejemplo, si se le ha dado un permiso para hacerlo. ¿Cómo va a llegar el beneficio a la población si se está minando Bitcoin como una política de Estado, por ejemplo? Aquí quedan muchas cosas sin responder y no solo hay que irnos, ¿verdad?, al tema de que, wow, estamos haciendo algo innovador o se está generando inversión en el país. Lo importante no es nada más que haya inversión en el país, ya lo hemos sabido por experiencias de gobiernos pasados, especialmente en los gobiernos de Arena, ¿verdad?, donde se pretendía traer inversión. Pero ¿qué tipo de inversión es la que en realidad necesita el país? ¿Qué condiciones le ponemos a esa inversión para que lo que deje en el país no sean pérdidas en lo social o pérdidas en lo ambiental, sino sean ganancias en trabajo decente para nuestra gente y también, como lo que estamos hablando, ¿verdad?, el pago de impuestos que permita fortalecer las finanzas del Estado. Lo que es bueno para una empresa no siempre es bueno para un país y aquí se nos está haciendo creer que es lo mismo, ¿verdad?, que si vienen muchas empresas, muchos inversionistas por el tema del Bitcoin, automáticamente va a haber bienestar y no. El Estado tiene un rol en eso de garantizar
que la inversión y que cualquier entidad privada que funcione en el país, especialmente en un tema como este, pues deje algo positivo para la gente. Bueno, voy a hacer una pausa. Yo creo que es importante, después de hacer esta valoración así casi en términos generales, Claudia, sobre los temas que se están tratando en el quehacer de la Asamblea Legislativa y en términos de país, hablemos un poco del tema de la institucionalidad, que creo que también ha sido uno de los ítems que durante tu campaña, desde todo tu trabajo ha sido, que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones en el país y por supuesto también con el tema relacionado con la transparencia. Por eso yo traíamos el caso muy en particular de este nuevo escándalo, ¿verdad? Pandora Paper, que de alguna manera coloca sobre la base lo que tú decías, ¿verdad? En el país el tema de la desigualdad, cómo carcome la falta de una verdadera institucionalidad, la falta de aspectos que tengan que ver con la fortaleza de las instituciones para evitar eso, ¿verdad? Y tocábamos el caso muy en particular de los dos expresidentes que han sido mencionados precisamente en esta investigación, en la que ha habido una participación muy activa de un consorcio de medios de comunicación y que han logrado certificar parte de esta investigación y en la que se mencionan al señor Cristiani y también al señor Flores. Voy a hacer una pausa comercial, 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. En la segunda parte estará con nosotros el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, con quien vamos a hablar acerca del tema de presupuesto. Y por cierto, también el tema de presupuesto me gustaría conocer ligeramente tu opinión, cómo lo ves desde la perspectiva de cómo se ha presentado hasta este momento. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros y vamos al tráfico. Gracias a Texaco con Tecron. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron libera tu potencial. Vámonos ahora a conocer cómo están las calles de nuestra ciudad capital. Vámonos al sector de esta es la avenida El Pedregal, para que usted conozca cómo está la carga vehicular viniendo hacia el sector de el redondel. Este es el redondel Naciones Unidas, para que usted vea que sí, hay una ligera carga vehicular, no así buscando lo que sería el sector de la avenida Silchupán. Así es que así está el tráfico por esta zona, tómelo en consideración a esta hora de la mañana. Vamos a retomar otra imagen que nos ponga en perspectiva para que usted tenga de primera mano cómo se está llevando a cabo a esta hora de la mañana el tráfico en el sector del Boulevard Los Héroes. Ahí tenemos el Boulevard Los Héroes en el sector conocido como los centros comerciales. Hay una fluidez vehicular a esta hora de la mañana. Si piensa desplazarse por esta zona, pues usted tiene la facilidad de poderlo hacerlo sin ningún contratiempo. Vámonos a ver la última imagen. Vámonos ahora entonces hasta el sector de la avenida Jerusalén. Sí, carga vehicular como es ya costumbre a esta hora de la mañana. Por supuesto, busque vías alternas para que evite usted ser y tener contratiempos. Es importante, me decían acá hace unos minutos un televidente que nos escribe, Ernesto, sobre la avenida Jerusalén, en el carril que viene de sur a norte. Es importante que la población, que las autoridades le pongan muchísima atención a los negocios que se están situando en ese sector de casi llegando a lo que sería el redondel Maferrer. Ahí hay un laboratorio clínico que es el que está causando todo, complicando más el problema en este sector. Bueno, esa es la denuncia que hace. Sería bueno que las autoridades le pusieran atención para facilitar un poco más el tráfico en esta zona y evitar ese tipo de contratiempos. Son las 7:03. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos, haciendo una evaluación del trabajo legislativo y un comparativo precisamente con algunos aspectos que han sido muy determinantes en los últimos días y que han tenido que ver con demandas, denuncias y sobre todo también protestas como las que hemos visto de las últimas 12 actividades. Ahora me gustaría
Diputada, hablar en el contexto de lo que realmente ha sido siempre parte de esa bandera y que tiene que ver con todos los cimientos de la institucionalidad, el funcionamiento que deben de tener para tener un Estado más fuerte. Para nadie es un secreto, ya lo mencionábamos así de manera ligera, toda esta reforma al sistema de la carrera judicial y entre otros aspectos que, quieras o no, viene siendo un punto medular si queremos hablar de querer avanzar en cosas, y sobre todo cuando se trata del trabajo legislativo en particular. Viene la elección de nuevos funcionarios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, tú mencionaste una palabra que me gustó mucho, que es carcome, ¿verdad? Que se está carcomiendo la institucionalidad. En el primer segmento hablamos del tema de la economía y cómo había injusticia y cómo había exclusión, hay exclusión de las grandes mayorías de la población en los temas económicos y de las decisiones que se toman. Pues el tema de la institucionalidad del Estado de Derecho no es ajeno, no está desligado de eso. De hecho, cuando hace falta en un país instituciones independientes y fuertes que hagan cumplir la ley independientemente de quién se trate, es que suele suceder esto, que es exclusión de lo económico en lo social, porque entonces un grupo, una élite, decide tomar todas las decisiones y acaparar los recursos y hacer uso de los recursos que están a su acceso, ¿verdad? Para excluir a los demás, para tener riqueza, pero con el costo de que una gran mayoría de la población queda excluida de sus derechos y del acceso a servicios importantes que debe brindar el Estado. Ese es el efecto de la corrupción. No solo que es una parte que se roben millones del erario público. Ese es un tipo de corrupción, pero está una corrupción de un nivel más estructural que es, y creo que nadie es ajeno a ello, que el Estado se configure para legalizar privilegios para algunos y para quitarle derechos a otros o para que sea más difícil acceder. Entonces, por eso hay temas que son sumamente importantes para eso y vamos quizás en orden de lo más básico a lo más complejo. Transparencia, Ernesto. Hemos visto tristemente y con gran preocupación cómo los temas de transparencia han habido retrocesos importantes en los temas de transparencia. De hecho, una de las cosas de las que se abusa mucho es de declarar reservada la información. Yo creo que nunca antes habíamos visto cómo en muchas instituciones del Estado se están haciendo reservadas publicaciones políticas que deben ser documentos públicos y decisiones importantes. Incluso en la misma Asamblea Legislativa, que antes no tenía. Yo no digo que la Asamblea Legislativa anterior pues eran angelitos. Definitivamente habían muchos casos de corrupción que salieron a la luz, pero precisamente gracias a que la transparencia era posible exigirla en el mismo primer órgano de Estado. Ahora, en lugar de una apertura amplia, tenemos 7 páginas de índice de reserva que están reservando temas como, por ejemplo, los salarios, ¿verdad?, de ciertas personas, los asesores, están reservando cómo se toman decisiones dentro de la Asamblea Legislativa. El otro tema, la independencia. La independencia especialmente de aquellos funcionarios que ejercen una acción de control hacia el poder. No podemos decir que el fiscal actual es independiente, independientemente de su calidad personal. Yo contra él no tengo nada personal, pero es la manera en la que fue nombrado, el proceso por el cual fue nombrado, la ausencia. Tú estás dentro de la comisión política a manera de presencial, ¿verdad? Sin voz. Como cualquier otro diputado o diputada. Que tienen derecho, pero no perteneces a la comisión política. Exacto. En la configuración de la Asamblea Legislativa no fuimos incluidos dentro de la comisión política. Pero como cualquier otro diputado, pues con el derecho de participar con voz, aunque no con voto. Hacía la acotación por el tema de la incidencia que esto puede tener, porque es ahí donde se están tocando estos temas, ¿no? Bueno, y es que el tema de la incidencia que se puede tener en cualquier decisión de la Asamblea Legislativa hoy por hoy es limitada, ¿verdad? Independientemente del tema. Pero como te decía en el corte, por ejemplo, este día se va a tomar decisiones en la Comisión Política sobre la elección de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Se van a tomar decisiones para elegir 11 magistrados suplentes, 4 de los cuales van a ser los magistrados suplentes destituidos el 1 de mayo de una manera inconstitucional,
y otros 5 que son los que les corresponde elegir a esta Asamblea Legislativa de diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia. Pues como lo decía con el fiscal, también con el tema de la Sala de lo Constitucional y ahora más recientemente con los jueces y juezas que van a ser sustituidos por otros que no sabemos en qué condiciones y que fueron nombrados alrededor de 100 jueces la semana pasada sin ningún proceso. Yo no estoy atacando la calidad personal de los jueces o juezas que fueron nombrados, pero sí el proceso o la ausencia de proceso nuevamente legal con el cual fueron nombrados. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema? No es porque queramos defender a los funcionarios que han sido cesados de sus cargos necesariamente, sino porque estamos defendiendo un esquema de funcionamiento de las instituciones que da garantías o que pretende o debería dar garantías para la defensa de los derechos de la población. Y es que si ahora cualquier autoridad pública, ya sea de seguridad, ya sea administrativa o de cualquier otra índole, violenta derechos de los ciudadanos, ¿a quién vamos a acudir y con qué garantía de una decisión independiente? No para proteger al poder, para proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Ese es un problema grave, porque entonces recaemos en lo que hablábamos al principio. Si el poder de tomar decisiones está concentrado en manos de muy pocos, y esos muy pocos han demostrado que su prioridad número 1 es los intereses de su grupo de influencia, su grupo alrededor, ¿a dónde estamos, verdad? ¿A dónde va el futuro de este país si no se está mostrando que se quiere fortalecer el Estado y fortalecer las instituciones? Y en el tema ya dije, transparencia tenemos déficit, independencia tenemos déficit, ¿verdad? Y bueno, ahí vemos algunas cosas, pues como, bueno, otro tema importante que tú mencionaste que querías tratar es el del presupuesto. El del presupuesto, sí. Porque el presupuesto, y bueno, nos va a visitar el ministro de Hacienda en unos momentos en tu programa, pues yo le quiero aprovechar para decir al ministro de Hacienda, en transparencia, necesitamos como sociedad, no lo estoy diciendo solo yo como diputada, sino por la legitimidad que me da todas las personas que confiaron en nosotros para este cargo. Es importante tener el presupuesto publicado y de forma transparente y también la política presupuestaria que le acompaña. Y yo quiero invitar al ministro de Hacienda a que antes de que finalice la plenaria de este martes ya haya sido publicado, porque es necesario iniciar una discusión seria, técnica, que vaya al detalle. ¿Y por qué es importante esto? Estoy hablando de transparencia en otros temas, en eso también. Porque el presupuesto es una promesa. No este presupuesto por ser este gobierno u otro. Cualquier presupuesto general de la nación es una promesa de lo que se va a gastar y de cuánto va a ingresar al Estado. Es una proyección de lo que va a ingresar con los impuestos, pero también una promesa de en qué lo vamos a gastar. Entonces, primero, esa promesa, lo importante es ver cuáles son las prioridades, a qué se le ha dado más recursos. En principio, y digo en principio porque hay que ver los detalles, es algo bueno que en el presupuesto se haya aumentado el monto destinado a salud y educación. Pero hay que ver los detalles también porque ese dinero debe ser ocupado no para beneficiar a los amigos y a los allegados con contratos, ¿verdad? Y luego hacerles una amnistía por un manejo irregular de los fondos, por ejemplo, como los fondos que se usaron en la emergencia sanitaria y que luego fueron perdonados los procesos irregulares a través de la famosa ley Alaví. Por otra parte, también, el presupuesto, como dije, es una promesa de lo que se va a gastar, pero ahí no termina la relevancia de ese tema. Ahí comienza. ¿Por qué? Porque luego lo más importante del presupuesto es cómo se ejecuta en qué se destinan o qué cambios se hacen en la ejecución de este presupuesto. Si esta ejecución, es decir, si el dinero que vamos gastando realmente nos lo vamos gastando, tenemos la capacidad de ir creando obras, haciendo programas, pagando las cosas importantes para la población, o nos vamos quedando cortos de eso. Y por otra parte también es importante cómo o si existen o no existen mecanismos para establecer cajas negras o establecer pequeños fondos que permitan un manejo discrecional
Antes era la partida de gastos reservados y hoy estamos viendo con preocupación cómo el fondo de FOPROMIDE se está ocupando también para hacer un uso discrecional de los fondos públicos. Decía Ricardo Castaneda, un economista, mientras no se haga una reforma tributaria, cualquier medida de gasto público que se financie con impuestos, terminará afectando proporcionalmente más a las personas, decía. Sí, y ese es un elemento que creo que va a entrar a juego y en esa discusión misma. Estamos viendo poco a poco que nos estamos acercando a una deuda de alrededor del 100% del PIB, es decir, dólar producido, dólar que debemos de nuestra economía. Y es necesario tomar medidas ya, para ayer, para resolver esta delicada y frágil situación en la que nos encontramos. Ustedes tienen dos representaciones de alcaldía, ¿verdad? Tenemos una alcaldía en San Isidro Morazán y 2 concejalías. ¿Cómo se viene el tema del FODES en eso? Así ligeramente, cuéntame, ¿cómo estás viendo el tema del FODES? Mira, se está violentando la Constitución y los derechos de las municipalidades de tener a su disposición recursos para su autonomía, ¿verdad? Se dice que no hay suficientes ingresos, pero estamos viendo que sí hay ingresos y que sí se están dando ingresos para otros temas que no parecen prioridad, como el tema del Bitcoin, como el tema de la publicidad, ¿verdad? Y son de las grandes preguntas que tenemos para ese presupuesto. ¿Cuánto se va a usar en Bitcoin? ¿Se va a pagar el FODES de una manera regular o vamos a seguir con esa situación de tener a las alcaldías digamos, condicionadas a no sabemos qué para hacerles este traspaso de fondos? Y es importante también saber cuánto se nos va a ir en pagar deuda, porque estamos con una deuda ya casi que al cuello, ¿verdad? Y cuánto de este dinero que se está pagando en deudas, cómo vamos a hacer nuestra planificación de pago para que poco a poco se saneen las finanzas públicas del Estado. Bueno, la verdad que es un tema que va a dar pie para ser analizado en los próximos días, que entre ya en el juego de discusión en la Comisión de Hacienda y especial de presupuesto, y que de alguna manera pues van a salir a luz pública todos estos temas. Yo el tiempo quiero desde luego resaltarlo y destacarlo bajo la digamos mirada de que vamos a seguir tratando el tema. En unos minutos estará el ministro de Hacienda con nosotros, que vamos a hablar de esos y otros. El tiempo se nos fue. Diputada, gracias por haberme acompañado, Claudia, y espero más adelante poder siempre contar contigo para hacer los análisis relacionados con los temas vigentes en la Asamblea Legislativa. Gracias por haberme acompañado. Gracias por la invitación y estamos a la orden, y deseo a toda la audiencia que nos acompañó esta mañana un feliz inicio de semana. Así es, vamos a la pausa y regresamos con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que nos va a poner al tanto sobre el tema del presupuesto, el anteproyecto que se presentó y otros aspectos que tienen que ver con el gasto público. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que nos acompaña hoy. Gracias por acompañarnos, ministro. Bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días también a todos los televidentes que a esta hora de la mañana nos acompañan. Y con mucho gusto, pues, iniciamos para que hablemos de temas hacendarios y temas tributarios. En efecto, ministro, sin duda alguna son varios temas. Uno de ellos será la presentación el pasado jueves de cómo va de consistente o cómo va planteadas las partidas dentro del anteproyecto de ley del presupuesto. Pero me gustaría también conocer su opinión hoy con esta investigación del consorcio de medios que se ha conocido, precisamente Pandora Paper, en la cual se destacan algunos aspectos que tienen que ver con el tema de la formulación de oficinas de papel, y que de alguna manera eso provoca lo que en parte se ha venido cuestionando a lo largo de los años, el tema de la evasión y la ilusión de dinero, que deberían de estar, desde luego, ubicados en los países que les corresponde, como el caso de nuestro, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Ernesto, ¿qué piensas de esta investigación? ¿Cuál es la postura, la opinión que tiene? Para hablar sobre el tema de Pandora Papers, hay que recordar que cada cierto tiempo en el mundo aparece un reportaje donde se quejan de las élites políticas que gobiernan de manera corrupta y que tienen operaciones en paraísos fiscales. Pero cada cierto tiempo también vuelven a votar por esas mismas élites corruptas. Nosotros en El Salvador, yo revisé lo que se había publicado sobre los dos expresidentes de Arena,
y básicamente se ha descubierto el agua tibia, Ernesto. Ya todos sabíamos que uno de esos expresidentes salió con un banco debajo de su brazo, de su candidatura presidencial, de su periodo presidencial. Y también sabíamos que el expresidente Francisco Flores también tomó donaciones de Taiwán y las desvió para fondos privados. O sea, creo que incluso hasta se minimiza los delitos que ellos han cometido. Entonces, no nos sorprende. Nosotros hemos combatido la evasión fiscal desde el primer día de gobierno. Te recuerdo, Ernesto, y le recuerdo a toda nuestra población que nosotros tenemos conformada la unidad de repatriación de la evasión fiscal. Esta unidad, o la UREF, se encarga básicamente de realizar este tipo de investigaciones, no solo con esas 2 personas, porque no son solo esas 2 personas que tienen operaciones en paraísos fiscales en este país. Nosotros estamos persiguiendo casos extremadamente grandes que incluso superan los 100 millones en un solo periodo fiscal. Entonces, hemos ya recibido los primeros resultados, estamos realizando también las investigaciones de la unidad de repatriación de la evasión fiscal, y este reportaje lo único que viene es a confirmar nuestra política de ataque directo a la evasión. No es prohibido tener operaciones con un paraíso fiscal, pero deben estar reportadas. Aquí hay ONGs que incluso han recibido donaciones de entidades que son filiales de ellas mismas, y han recibido donaciones, y esas filiales están domiciliadas en paraísos fiscales y muy prestigiosas, o en el pasado muy prestigiosas. Entonces no nos sorprende la investigación que ha publicado el Consorcio Internacional de Periodistas, creo que ese es el nombre correcto. Entonces, pero esto solo ratifica lo que nosotros hemos venido denunciando, combatiendo y hemos venido persiguiendo desde hace casi 2 años ya, Ernesto, cuando lanzamos el plan antievasión. Yo recuerdo que cuando lanzamos la UREF, todos me dijeron, es imposible repatriar dinero de los paraísos fiscales. Claro que sí. Pero hay filiales de esas compañías aquí mismo. Y en el país sí lo puede recuperar. Probablemente no lo podrá repatriar por el tema de compartimiento de la información y la secretividad tributaria con la que se manejan estas operaciones en los países donde se dan. Pero en los países de origen, como en El Salvador, sí podés ir a perseguir el delito. Y nosotros ya lo estamos haciendo. Y como dije, lo único que hace este reportaje, incluso en el caso de El Salvador, no sé si con los casos internacionales cada quien deberá revisar la realidad de su propio país, pero en el caso de El Salvador solo es ratificar lo que todo el mundo ya conocía, que aquí los expresidentes de Arena se enriquecieron con el dinero público a través de la privatización de muchas entidades estatales, y que esos fondos al final fueron a parar a manos privadas. Incluso bancos completos fueron a parar a sus manos y no pagaron impuestos. Así que no nos sorprende. Cae dentro de los parámetros que nosotros estamos investigando en todas las operaciones que hay con entidades que están domiciliadas en paraísos fiscales, y como tal, pues, en su momento, si es necesario, pues se tomará en cuenta. Bueno, de hecho hay una también iniciativa todos los jueves también de presentar avisos en la Fiscalía, ¿no? O jueves de evasión, creo que así le llaman. Jueves también. de evasores, sí. De evasores, ¿no? Que también tiene algo que ver, no tiene directamente que ver, pero sí va bajo la misma lógica y la mirada de poder combatir este tipo de actividades, ¿no? De hecho, el plan antievasión es algo bastante completo. Hoy tenemos los jueves de evasores, digamos, son nuestro brazo más fuerte, o nuestro brazo más, digamos, más complicado, o la herramienta que no nos gusta utilizar, pues, porque es el brazo fuerte del Ministerio de Hacienda. Pero también hay iniciativas de control administrativo, y también hay otras iniciativas incluso donde damos opciones, como la que vamos a presentar o la que vamos a ir a defender a la Asamblea este día. Vamos a emitir, o hemos presentado ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para que exista un periodo en el cual los contribuyentes puedan acercarse al Ministerio de Hacienda. Yo espero dar una conferencia de prensa, Ernesto, a eso de las 9 de la mañana de este día, para dar detalles de esta iniciativa que vamos a discutir a las 10:30 de la mañana en el seno de la Comisión de Hacienda. Invito a todos los amigos para que estén pendientes de la transmisión de la Comisión de Hacienda, para que puedan escuchar de qué se trata la iniciativa, pero va a brindar básicamente facilidades para el pago durante un periodo, pues, pequeño de tiempo, porque yo no soy tampoco muy proclive a decretar este tipo de amnistías, porque entonces también se
se incentiva un poco la cultura de pago, entonces los periodos deben de ser pequeños, pero también sabemos que deben existir facilidades, no solo el brazo potente del Ministerio de Hacienda llevando a la Fiscalía la prejudicialidad, sino también el hecho de poder generarle una puerta también a los contribuyentes que se quieren poner al día. Ok, siendo facilitadores también de esa situación. Vámonos ahora a ver el tema de presupuesto. Se presentó el presupuesto el pasado jueves, ¿verdad? Ya la partida que hace el anteproyecto. Me piden una pausa y nos concentramos un poco para hablar ya de ese tema, pero no podía pasar por alto hablar sobre esta investigación del consorcio de medios internacionales que certifica desde luego la formulación, la creación nuevamente, porque esto está muy parecido a lo que era Panama Paper, que en su momento también... A Paradise Paper también. Sí, que lo fue. Y es la formulación de oficinas de papel, ¿verdad? Claro. En paraísos fiscales. Vámonos entonces ahora a la pausa, 7:29 minutos, regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿cómo se presenta el presupuesto de hoy en día? Vamos, desde luego, con un presupuesto sólido, el anteproyecto, obviamente, entramos claro. a una discusión. He escuchado de que en el tema de la designación de partidas hay unas que tienen menos, otras tienen más. ¿Cuáles, veamos a manera de introducción, ministro, cuál es su valoración de la presentación del presupuesto, cómo se presenta la Asamblea Legislativa? Bueno, Ernesto, como todos saben, el día jueves por la noche presentamos como Ministerio de Hacienda la iniciativa de ley para la Ley General de Presupuesto y la Ley General de Salarios y Presupuestos Especiales. Se presentó con un techo de 7.967 millones, esto es un crecimiento del 7.3%, es decir, 544 millones más. De esos 544 millones más, Ernesto, 333 millones corresponden a nueva inversión pública, no es gasto corriente como tal. Entonces, de esos 544, 333 de incremento es puramente inversión pública. Y en aquellos otros casos hay un gasto social que se ha priorizado para que pues pueda realizarse. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a entregarle libros a un CDI donde hay niños que cuidan nuestros personeros del ISNA o del CONNA, en ese hogar para niños o en ese CDI, eso se contabiliza como gasto corriente. Pero porque no es gasto de inversión, porque no duran más de 4 años un libro como tal. Entonces, porque se deterioran, porque los niños le dan uso. Entonces, ese gasto social prioritario se ha incorporado y esa es la parte en la que se ha incrementado 544 millones. En el gasto corriente hemos sufrido una reducción en la mayoría de instituciones. Para ponerte un ejemplo, el gasto total de publicidad, por lo que tanto se preocupan muchos en el Estado en general. El año pasado, o el presupuesto 2021, se presentó con una asignación de 6 millones. Para este año, nosotros lo hemos reducido a 4 millones esa asignación. De esos 4 millones, pues se han distribuido aquellas campañas de comunicaciones que sean prioritarias. Entonces, ¿cómo cuáles? Campañas de vacunación, prevención del virus, temas de regreso a clases para que los niños se cuiden cuando vuelvan a sus clases, y entre otras cosas. Así que eso es lo importante. Además de eso, Ernesto, como una muestra real de nuestra política sistemática de disciplina fiscal, porque esto no es que lo hemos hecho a partir de este año, hemos reducido la brecha del presupuesto 2022 a 498 millones. Esa es la brecha no financiada del presupuesto general de la Nación. El año pasado, el año 2021, presentamos una brecha de alrededor de 1.300 millones, es decir, hemos bajado en 815 millones la brecha o la necesidad de financiamiento para el presupuesto 2022, es decir, un 62% menos de lo que necesitábamos para financiar el presupuesto 2021. Nosotros recibimos el gobierno con una brecha cercana a los 1.200 millones en el año 2019. En el año 2020 la bajamos a 645. En el año 2020 vino la emergencia por COVID-19
y eso distorsionó toda la planificación fiscal que nosotros teníamos. Entonces, para el año 2021 tuvimos que incorporar recursos para comprar vacunas, para continuar comprando oxígeno, para seguirle pagando a nuestros médicos. Entonces, eso elevó un poco las necesidades de financiamiento que nosotros teníamos. Pero este año volvemos a la ruta, o el año 2022 tenemos previsto volver a esa ruta que nosotros ya habíamos iniciado y que fue interrumpida por la emergencia de COVID-19, y hemos reducido, como te decía, en un 62% la necesidad de financiamiento. Pero lo interesante en esto es que, a pesar de que reducimos la brecha de financiamiento, nuestra inversión pública creció respecto del año pasado. Ha crecido cercano a un 25%. El monto de inversión pública en el presupuesto 2022 es por 1.700 millones. Entonces, es algo muy importante porque esto va a dinamizar nuestra economía en un año donde es importante acercar un catalizador a la inversión privada, porque tú sabes, si construyes una carretera, por ejemplo, de repente un hotel o un restaurante se instala también en esa carretera. Entonces, la idea nuestra es catalizar nuestra economía o empujar un poco la recuperación y el crecimiento económico que es necesario después de la crisis por COVID-19 a través de la inversión pública, sobre todo con énfasis en infraestructura. Una de las expresiones que se escucha mucho a la hora de hacer una presentación de un presupuesto, no lo digo hoy, sino que siempre a lo largo de toda mi trayectoria periodística, es hablar, bueno, siempre ha ido desfinanciado. ¿Cómo va? Pues obviamente somos un país que no tenemos recursos de explotación fuerte para decir que lo tenemos. Siempre tenemos una codependencia para el tema de préstamos y todo esto, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la deuda, pago, etcétera, etcétera. ¿Cómo de alguna manera va, digamos, fiscalmente estable o hay estabilidad fiscal en esto? Si lo queremos ver desde el punto de vista de que llevamos una sanidad desde ese aspecto. Son 6.205 millones los que hemos proyectado nosotros en ingresos tributarios para el presupuesto 2022. Esto incorpora 300 millones del plan antievasión. Este año hemos recuperado 420 millones. Entonces, nuestra estrategia de antievasión está siendo exitosa. Y lo interesante de esto, Ernesto, es que la brecha presupuestaria de 498 millones representa muchísimo menos del 10% del presupuesto. Yo creo que es de las pocas ocasiones en las que se ha logrado hacer una reducción tan importante, un 62% de un año a otro. En el año 2018 fue la última vez que se presentó una brecha cercana, digamos, a este valor. Y eran 497 millones, con una excepción. Nosotros llevamos un vencimiento de una deuda interna por 200 millones, lo que realmente hace que la brecha necesaria para financiamiento sea realmente de 298 millones y no de 498 como está planteada. Estabilidad fiscal es sinónimo de disciplina fiscal. Tal cual. Entra un presupuesto bajo ese principio de disciplina fiscal. Menos del 10% del total de gastos se van a financiar, digamos, con la brecha del presupuesto, es decir, con una brecha que se ha identificado y que vamos a ir a buscar un organismo multilateral para que sea, pues, a condiciones muchísimo mejores que una emisión en un mercado internacional. Así que el presupuesto del año 2022 da muestras de una amplia disciplina fiscal, pero sin sacrificar la inversión pública. Por eso te decía, nosotros este año hemos asignado para el presupuesto de educación, tú sabes que nuestras prioridades son 3. La estrategia de crecimiento económico del presidente Bukele se basa en tres pilares: bienestar social, seguridad y crecimiento económico como tal. Entonces, en esas 3 aristas hemos identificado 3 institucionalidades que son, o 3 ejes fundamentales en el gobierno, que son las que cumplen con esos 3 pilares. El primero de ellos es seguridad, evidentemente, educación y salud. Entonces, esas son las 3 áreas en las que se han identificado. ¿Cómo logramos el crecimiento económico desde estas 3 áreas? Porque algunos dirán, bueno, pero seguridad, salud y educación no tienen nada que ver con economía y ellos lo que quieren es crecer económicamente. Bueno,
Estas 3 áreas primordiales contienen un gran bloque de infraestructura en todas nuestras inversiones. El Plan Control Territorial, por ejemplo, va a construir alrededor de 64 cubos en todo el territorio nacional. Además de ayudarnos a prevenir la violencia, a educar a nuestros jóvenes, también generará empleo de manera directa en el cortísimo plazo. Entonces, igual con los proyectos de desarrollo en materia de educación. En materia de educación estamos alcanzando un 5.1% del PIB, creciendo nuevamente en el porcentaje que invertimos en educación. Llegamos a 5.1%. Nosotros encontramos en 2.4 las inversiones en educación, Ernesto, y las hemos llevado a 5.1% para el presupuesto del año 2022. Defensa recibe un presupuesto mayor y hay algunas voces ya de la oposición que sostienen que esto busca, digamos, concretizar el tema de la militarización en el país. ¿Qué les dice al respecto, ministro? Vea, Defensa tiene un presupuesto del año 2021 que se votó por 220 millones. Para el proyecto del año 2022 se le han incorporado un presupuesto de 256 millones. Okay. Es un crecimiento... De 220 a 252. Sí, son 36 millones. 36 millones más. Y son 6.2 millones, 6.2%, perdón. Lo que ha crecido el presupuesto es insignificante. El presupuesto en el ramo de salud creció un 14.2%. En el caso de educación, ciencia y tecnología estamos creciendo 124 millones. 124 millones respecto del año pasado. Que fueron de 1.345.8 millones. Hoy lo estamos llevando a 1.470 millones para este año. Es decir, casi 125 millones que se van a inyectar en el rubro de educación. Ahora, el presidente Bukele ya había anunciado que íbamos a incrementar la cantidad de miembros de la Fuerza Armada. Entonces se van a incorporar 5.600 efectivos que claro que se van a sumar al Plan Control Territorial. Yo no veo quién pueda tener miedo de ver a la autoridad en la calle. Yo sí quiero verla. Yo no le tengo miedo a la autoridad, yo no le tengo miedo a la PNC, ni le tengo miedo a los miembros de nuestra Fuerza Armada. ¿Quiénes le pueden tener miedo, Ernesto? Unos delincuentes, los que están esperando delinquir. La Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional Civil hace mucho cambio. No es la misma Fuerza Armada de la Tandona, Ernesto. Esa generación quedó atrás y ahora nuestra Fuerza Armada está dirigida por personal probo, con alta capacitación en materia de derechos humanos. Alguien debería de dejar de pensar en los 80. Estamos en el año 2021 y todavía seguimos creyendo que la realidad de los 80 es la misma que sigue viviendo El Salvador. Nuestra Fuerza Armada ahora ha dado muestras de atender a la población en las emergencias. Ahí los hemos visto con cajas de alimentos hasta la puerta de los hogares de todos los salvadoreños. Cuando hay un deslave, ¿quiénes son los primeros en llegar? Nuestra Fuerza Armada, a rescatar a las personas. Cuando hay un incendio, ¿quiénes son los que andan con los helicópteros y los Bambi Bucket? Recientemente los vimos en el incendio del mercado San Miguelito. Eso es lo que no quieren que sigamos haciendo, que nuestra Fuerza Armada por fin cuente con los recursos que debió haber tenido y con la formación y la dirección que debió haber tenido. Sí, claro, si antes los dirigían personas inescrupulosas que no tenían ningún amor por el pueblo, claro que ese mismo sentimiento permeaba dentro de otras filas, pero son otros tiempos, Ernesto. Así que el incremento que se ha hecho en el ramo de seguridad y defensa, aunque les moleste a muchos de la oposición, nosotros vamos a seguir invirtiendo en seguridad, porque es el catalizador de nuestra economía, Ernesto. Nadie puede trabajar y vivir en un país sabiendo que hay un riesgo altísimo de perder la vida. Ningún inversionista va a venir si no seguimos trabajando en materia de seguridad, y eso es lo que ellos realmente quieren. De los 1.700 millones de dólares para inversión pública, desde luego eso tiene que ver mucho con el tema de potencializar parte de la actividad económica del país, ¿no? Sí. Evidentemente. Okay. Nosotros hemos incorporado, Ernesto, solo en materia de infraestructura, para el ramo de
Obras públicas 113.7 millones y para el Fondo de Conservación Vial otros 113.5 millones. Son 227 millones en obra pública pura. 7 pasos a desnivel en el Gran San Salvador, si tú lo recuerdas. Vamos a empezar la construcción del viaducto Los Chorros, que tanta falta nos ha hecho por tanto tiempo. Se han incorporado 22 millones para la construcción del viaducto de Los Chorros. Esto también es una operación con un multilateral. Ya están asegurados los 245 millones de la fuente de financiamiento para la construcción total. Vamos a terminar el periférico Gerardo Barrios en San Miguel. Vamos a continuar, que nos hace falta muy poco para terminar el periférico Claudia Lars. Así que hay muchas obras en materia de infraestructura que van a venir a generar empleo en el cortísimo plazo, y por eso el mismo Casalco, la Cámara Salvadoreña de la Construcción, decía que esta incorporación de alrededor de 544 millones, porque te he hablado solo de obras públicas y fovial nada más, pero en total son cerca de 544 millones los que se han incorporado nuevamente en materia de infraestructura pura como tal. De hecho, destacan un avance muy importante en términos de inversión. Ahí lo tenemos, Casalco, en esta portada, que por cierto destaca el periódico Diario El Salvador. Casalco destaca la inversión estatal de 554.4 millones de dólares, ¿cierto? Tal cual, tal cual. Okay. Y como te decía, o sea, nosotros tenemos varias prioridades dentro del presupuesto que están evidentemente en línea con las necesidades de la gente. Y en materia de infraestructura, El Salvador ha tenido una necesidad muy alta. Así que hemos incorporado además la construcción de escuelas por 70 millones en el programa Mi Nueva Escuela, esto en el ramo de educación. Entonces eso igual nos va a generar empleo. Vamos a continuar entregando las computadoras, hemos incorporado 100 millones para el próximo año. Este año se asignaron 214 millones, estamos muy cerca de llegar a la ejecución del 100% de esos 214 millones y esperaríamos pues el próximo año entregar 100 millones más en computadoras a todos nuestros niños de escuelas públicas. Ministro, negociaciones con los organismos internacionales financieros, ¿cómo está? ¿Hay puertas abiertas para El Salvador? Totalmente. Vamos a hablar de eso y también del tema de FODES, que creo que es otro elemento importante a partir de una partida que se designó la semana pasada, que entiendo ya para las alcaldías. Hablamos de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Ministro, porque el tiempo se nos está terminando, quisiera que habláramos un poco, y usted me decía así de manera muy inmediata cuando le hice la pregunta, ¿cómo está el tema de las negociaciones con organismos internacionales cuando se trata de buscar fondos para el país? Y usted me decía, bien, y lo digo esto por todo este tipo de situaciones que en algún momento se han colocado sobre la discusión de las relaciones que puede tener Estados Unidos y El Salvador, y por supuesto aquellos organismos bilaterales que están íntimamente vinculados y sobre todo a los que el país tiene que recurrir precisamente cuando necesita dinero y especialmente financiamiento para hablar, por ejemplo, de temas como el presupuesto. Claro. Bueno, Ernesto, yo quiero volver a reiterar, nosotros tenemos una relación respetuosa con el gobierno y con el pueblo de los Estados Unidos, así como la tenemos con cualquier otro socio y país amigo de El Salvador. No tenemos ningún inconveniente, de hecho, acabamos de firmar una iniciativa junto con el gobierno de los Estados Unidos, pronto lo vamos a publicar, vamos a hacer el anuncio porque tenemos que presentarlo ante la Asamblea Legislativa. También la semana pasada me notificaron del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que se había aprobado una nueva operación por 50 millones para en caso de vivienda social. Entonces, si la semana pasada el BID me notifica que nos acaban de aprobar una nueva operación, esta semana firmamos un convenio con el gobierno de los Estados Unidos, con quien siempre he dicho que hemos tenido una relación de respeto. No entiendo por qué algunos empiezan a especular que aquí nos han cerrado la puerta, que allá les han cerrado la puerta. El BESI nos acaba de dar 600 millones, la operación más grande en toda la historia del Banco Centroamericano de Integración Económica. El Banco Mundial nos acaba de dar 500 millones, 2 créditos de 250 cada uno para inversión en primera infancia.
Eso recientemente. Me lo dijo en palabras simples, ministro. Entonces, en palabras simples, el país no tiene cerradas las puertas en estos organismos internacionales. Pero Ernesto, te estoy contando, justo eso. Por eso lo contaba con ejemplos de la realidad y que lo conoce todo el mundo. Porque ahí salió muchos miembros de la oposición cuando probamos las operaciones de primera infancia, tú lo recuerdas. Y que incluso el representante del Banco Mundial en El Salvador nos comentaba que desde 1948 se había recomendado al país invertir en primera infancia y nunca se había hecho. Entonces nosotros no tenemos ningún problema, tenemos una muy buena relación. Creo, es más, el Banco Mundial tenía 10 años de no tener una operación en El Salvador. Fue hasta que el presidente Bukele tomó el poder y hasta que nosotros empezamos a negociar operaciones con ellos que han podido abrir una operación en el país. No, bueno, no solo una, varias operaciones, pero tenía 10 años básicamente de no tener ninguna operación en El Salvador. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál era la calificación que tenía el país con los gobiernos del FMLN. ¿Qué incidencia o impacto ha tenido el Bitcoin como moneda de curso legal frente a ese tipo de acercamientos o negociaciones? Ninguna, Ernesto. Mira, cualquier innovación que tú hagas, cualquier cosa, o sea, despertarte en la mañana implica pros y contras, como toda actividad humana. Por supuesto. Entonces, y esos pros y contras deben de evaluarse. Nosotros hemos hecho un análisis económico sobre los pros y los contras y por eso decidimos echar adelante una iniciativa como el Bitcoin, como tal. La realidad está haciendo que muchos empiecen a quedarse con, digamos, con menos argumentos. ¿Por qué? Porque en el pasado se dejó de lado a mucha de nuestra gente en la inclusión financiera. No se le dieron los mecanismos necesarios para que pudieran desarrollarse económicamente y tener un récord crediticio. Ahora, cerca de 3 millones ya están bancarizados, por decir algo. Algo que nunca se había logrado, algo que nunca se logró con los procesos, como bien lo decía el presidente Bukele, con los procesos de nacionalización, privatización de la banca, porque hubo varios ciclos así y nunca se logró bancarizar a toda nuestra población, o por lo menos a todos aquellos que trataban de entrar al mecanismo de la banca. Entonces, esa exclusión que crearon en el pasado se viene a solventar con este tipo de herramientas, de tecnologías de la información. No es mentira de que se vaya a especular con la moneda como tal. ¿No va a haber bancarización con el tema del Bitcoin en algún momento como lo están manejando algunos? No, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es darle inclusión financiera a la gente. Hacer que ya no se paguen, más de mercado, ¿no? Hacer que ya no se paguen. Ernesto, había gente que para mandar $20 tenía que pagar $5 al intermediario. Y realmente ese es el sistema que se defiende, porque alguien sale afectado. Cerca de 400 millones se calcula, y esto no fue un cálculo que hicimos nosotros, sino una agencia internacional de noticias, CNBC. Ellos calculaban que Western Union podía perder alrededor de 400 millones anuales. Esos 400 millones que los pagaban nuestros compatriotas en el exterior, que lo pagaba nuestra diáspora y le hacía falta acá a sus familiares. Entonces es dinero que ya no lo vas a tener a un intermediario, sino que lo vas a inyectar en la economía. Son 400 millones nuevos para consumo de nuestra población. Y eso es lo que les molesta a algunos, que esa gran partida, o digamos esa gran ganancia que ellos tenían, no estamos tampoco en contra de los empresarios, pero esa gran ganancia que tenían a fuerza de excluir a la gente, ya no la van a tener. Ministro, otra información, y qué bueno tenerlo acá para que nos haga la aclaración o conocer su reacción al respecto. ¿El gobierno piensa en algún momento pasar la mayoría de fondos públicos de la banca privada a los bancos estatales? No, yo vi el titular ahora, pero es el titular del Diario de Hoy, ¿verdad? O sea, seguirle poniendo atención al Diario de Hoy, que ya estamos claros cuáles intereses defiende, que siempre revisa siempre es o FUSAD es el que citan ellos, o ICEFI, o alguna publicación de la ANEP. Entonces, básicamente, esos son los 3 fuentes de análisis de ellos. Ya sabemos cómo reaccionan. Entonces, mira, cuando alguien tiene un depósito a plazos, si tú tienes un depósito a plazos, ¿de quién es? ¿Es tuyo o del banco? Es mío y yo tengo el derecho de ponerlo donde colocarlo en otro lugar que me dé mayores ventajas. Bueno, entonces ya te respondimos la pregunta.
Ya respondimos la pregunta. Entonces, yo vi eso y lo están haciendo ver como que era algo sistemático y que a saber qué iba a pasar. Bueno, si el dinero es tuyo o no. Sí. Respondía a su pregunta, ¿no? Sí, correcto. Decirle. O sea, pero imaginémonos que tú tengas un depósito a plazo. Claro, es tu depósito a plazo. Depósito. Y tú decides qué hacer con él, ¿no? Sí, por supuesto. Respuesta terminada. ¿Por qué debo de obligarme si otro banco me da mejores ventajas en tasas y otros temas? Okay. ¿Por qué entonces debo de tenerlo en que menores condiciones me genera? No tiene ningún sentido. Me queda claro y es precisamente entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Poder... ¿Qué es lo que ha pasado, Ernesto? Y esto lo quiero hacer para que todos tengamos claro por qué estas posiciones las van a seguir sacando ellos. A los bancos estatales se les debilitó sistemáticamente por una sola razón, para hacerlos desaparecer. Y yo no quiero decir que nosotros debemos tener un privilegio por la banca estatal o por la banca privada. No, cualquiera puede usar el banco que necesite, pero que compitan en el mercado. Pero al final, si hay un debilitamiento sistemático para que algo desaparezca, lo mismo pasó. Lo mismo pasó con ANDA en su momento, cuando se le empezó a debilitar. Lo mismo pasó con las compañías de energía eléctrica antes de privatizarlas. Lo mismo pasó con rol de Bandesal. Con Telecom. Bandesal otorgando créditos del 3%. Por eso, pero que lo haga también la banca privada. Que se ponga a competir y dé buenas condiciones. Entonces, no tenemos nada en contra de la banca privada, son muy buenos amigos nuestros y queremos que se desarrollen, queremos que generen empleo, queremos que tengan operaciones en el país, pero de verdad no podemos cometer los mismos errores del pasado. Telecom, tú lo recuerdas, o Antel, o sea, bueno, Telecom después, Antel primero, ¿verdad? Pero Antel se le debilitó sistemáticamente hasta que se logró privatizar. Y así perdimos un activo estratégico del Estado, que son nuestras telecomunicaciones. Ahora están en brazos de privados. No quiero decir que deben devolver para nada. Ya lo que son hechos consumados y nuestro sector privado está bien definido en este momento, igual debe estar bien definido el sector gobierno. Los alcaldes están esperando responder la pregunta que les decía. ¿Cómo es lo del FODE? ¿Se va a entregar el mes de, entiendo ya, de marzo? Vamos a pagar entre hoy y mañana, creo que estaríamos pagando 50 millones adicionales que nos comprometimos a hacer. Hay un decreto por 100 millones que llevamos a la Asamblea la semana pasada, se aprobó el martes pasado. El miércoles pagamos 50 millones y esperamos pagar a más tardar este miércoles que viene, mañana martes, los otros 50 millones para completar los 100 millones de libre disponibilidad. Ok, me queda claro, ministro. Le quiero agradecer, como siempre, la disponibilidad que tiene de venir a hacer las aclaraciones pertinentes y a darnos a conocer el rumbo de cómo se están tratando los temas de las finanzas públicas del país. Gracias por habernos acompañado, ministro. Gracias a ti, Ernesto, y gracias a todos los televidentes que nos acompañaron y pues con mucho gusto asistimos en otra ocasión que tú nos invites, Ernesto. Claro, siempre hay disponibilidad y le agradezco muchísimo esa deferencia que tiene de acompañarnos cuando lo solicitamos. Son las 8 de la mañana en punto. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.